Acompáñenme por favor a Segunda de Pedro, capítulo 1, así como hemos estado toda la serie, el primer capítulo de Segunda de Pedro, versículos ahora 12 al 15. Y nos queda ya solamente la siguiente semana para concluir esta serie, que yo espero que realmente te haya bendecido, desafiado, enriquecido de alguna forma. Dice Pedro aquí en esta parte: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan, por tercera vez Pedro hace alusión al verbo recordar estas cosas. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias porque en ella encontramos alimento, sustento, enseñanza, toda clase de fruto, Padre, que opera en nuestro bien. Gracias por este tiempo. Hoy bendícenos con recordar. Bendícenos con una memoria espiritual renovada. Bendícenos con ese don precioso que viene de ti por medio del Espíritu Santo para recordar todo lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si me hacen favor de prender las luces, gracias. Uno de los aspectos más bellos de todo el primer capítulo de Segunda de Pedro, que es lo que hemos estado estudiando en esta serie, es el tono tan pastoral con el que Pedro escribe. Y dentro de esta misión tan pastoral, tan noble, tan amorosa, Pedro le escribe a una comunidad de creyentes que necesita dos cosas en particular. Dos cosas nada más. Esto es el saludo de la carta, esto es el gran porqué de la carta. Pedro les dice: gracia y paz les sean multiplicadas, y aquí viene el dónde, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Un deseo tan genuino y tan sencillo requiere entonces toda la enseñanza que Pedro va a dejar a continuación. Gracia y paz es el anuncio de la mayoría de las cartas. Gracia y paz parece ser simplemente un buen deseo, ¿no? Como cuando te estás despidiendo y Dios te bendiga, ¿no? Algo nada más ahí para que se escuche bonito y arropar un poco más la relación. Gracia y paz es la convicción y el deseo genuinos de todos los autores inspirados por el Espíritu Santo. Gracia y paz es lo que más requiere un creyente a lo largo de toda su vida. A partir de esas dos se construye de una forma mucho más rica y mucho más hermosa nuestro caminar con Dios. Nuestra vida de fe se construye a partir de esa gracia y paz que, ojo, no son nada más así. Nacen del conocimiento del Señor Jesucristo. Y no solamente nacen, son multiplicadas, tal como lo desea Pedro en esta carta. Ahora bien, para que esto se cumpla, Pedro nos va a compartir primero su vocación. Leímos cómo Pedro escribe con este tono tan amoroso, y en este tono tan amoroso también hay un sentir de urgencia. Y también nos dice mucho del corazón de Pedro. Su vocación está presente cuando dice: estaré siempre listo. Pedro está hablando de sí mismo: estaré siempre listo. Y nos comparte su misión cuando dice: mientras esté en este cuerpo. Y nos comparte al mismo tiempo su ocupación, diciéndonos: yo procuraré con diligencia. Tres grandes resoluciones, un mismo propósito, un solo objetivo. ¿Cuál es ese propósito y ese objetivo? Recordar. Toda esta energía, toda esta vocación, toda esta disposición, todo el mensaje, todo el primer capítulo de Pedro gira en torno a recordar. Vimos 3 veces este verbo en los versículos que leímos anteriormente. 3 veces en 4 versículos. Así que
Recordar, créeme, que está en la agenda de Pedro. Es importante para Pedro que tú y yo recordemos. En cada uno de estos verbos hay una enseñanza diferente porque hay un matiz distinto. No es solamente recordar por recordar y recordar de una manera solamente teórica. Cada uno tiene una dimensión distinta y es justo lo que vamos a pasar a ver a continuación. Como siempre te doy el mapa del mensaje para que no te pierdas, para que vayas conmigo y que sepas exactamente de qué va la vara ahorita. Número 1, el primer encabezado va a ser recordar para vivir la piedad. Versículo 12, capítulo 1. Número 2, recordar para despertar. Versículos 13 y 14. Y número 3, recordar para perseverar. Versículo 15. Entonces, arranquémonos pues, recordar para vivir la piedad. Ahora, como les decía, la connotación del verbo recordar va cambiando en cada una de estas tres presentaciones. Y necesito que entendamos primeramente a Pedro como un maestro, como un profesor que va entrando al aula, saca sus cositas, a mí me encanta todavía el profesor que usa gis en pizarrón verde, no sé, le da un sentido como más vieja escuela, más como que es profe de los buenos. O bien saca su marcador, si eres profe no te sientas, por cierto, feliz día al maestro, a todos los maestros. Pero el maestro utiliza un recurso muy puntual, es el recurso de la repetición. Y la repetición es a veces incómoda porque tú y yo creemos que entendemos las cosas a la primera, y cuando digo creemos es porque realmente lo creemos, pero no sucede de esa forma. Creemos, no, sí, ya capté. Pero todo el ministerio de la enseñanza bíblica, todo el ministerio pastoral, el ministerio de Pedro aquí concretamente gira en torno a la repetición. Es justamente la connotación del verbo recordar. Versículo 12, te lo leo otra vez. Por tanto, siempre estaré listo. Pedro, gis en mano, borrador en la otra, ¿sí? Como para aventarlo también. No se crean, pero bueno, también los buenos profes a veces aventaban el borrador. Gracias a Dios, nunca me lo aventaron. Pero si alguna vez te lo aventaron, el Señor puede sanar tu corazón también ahorita mismo. El tema es, siempre estaré listo para recordarles. Y la dimensión del verbo recordar es una y otra vez traer a la memoria el mismo tema. Traer constantemente el mismo tema a la memoria. Hacerles recordar con su mensaje, con su enseñanza. Pedro se convierte en un maestro que nos muestra que el arte de la repetición es en sí el secreto para que tú y yo aprendamos a recordar. En el Evangelio no tenemos novedades. Sí, yo sé que a veces nuestro corazón siempre va en busca de la novedad, pero no hay novedades en el Evangelio. Todo se construye a partir de recordar lo que Dios ha dicho. Como decían los profetas, la boca de Jehová ha hablado. Lo que el Señor también ha hecho, lo que ha decretado, lo que ha determinado. Entonces, no es como que se centre en algo nuevo, sino más bien en recordar lo que Él ha dicho. Pablo, hablando a los Gálatas, les decía, si alguien más les presenta un nuevo evangelio, incluso yo. O sea, Pablo se estaba asegurando de que si un día se le ocurría una novedad de lo que ya entendía la iglesia primitiva, si Pablo dice esto es porque la iglesia primitiva sabía a qué se referían con el evangelio. ¿Qué era esto llamado con el evangelio? Pablo sabe que también él es humano, falible, y que en algún momento puede venir con alguna novedad. Y dice, si alguien más les dice algo distinto al evangelio, sea anatema. No hay novedades. Por eso entonces Pedro se convierte de pronto en un maestro y no nos enseña por novedades. Nos enseña por una fiel repetición de lo que el Señor ya ha hablado a su vida. Entonces el ministerio bíblico, el que tú y yo vayamos una vez y otra vez a la Escritura, el que tú y yo escuchemos una y otra vez mensajes, se centra mucho en la repetición. Va en contra de nuestra búsqueda
comezonuda de novedad, tenemos que buscar para recordar. Ahora, el punto es este, el encabezado así lo dice: recordamos para vivir la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es un término tan rico que se va construyendo y se va convirtiendo en un término más rico conforme la historia de la iglesia va avanzando. No quiero centrarme en la historia, pero sí en el contexto inmediato en el que Pedro lo va planteando. La piedad comienza en el Antiguo Testamento y se lee muchas veces como el temor de Dios. Esta reverencia interna que había en hombres justos como Noé, como Job, como Moisés, hombres que Dios usaba y que Dios levantaba, esta reverencia interna que es demarcada por un respeto hacia el nombre del Señor. Bueno, trasladamos el temor del Señor al Nuevo Testamento y lo que tenemos es la piedad, pero no es todo el concepto de piedad. Porque el concepto de piedad es tan amplio que incluye reverencia, incluye temor del Señor, incluye otra cosa fundamental que es una integridad espiritual que une sana doctrina con sana práctica. Es decir, la integridad espiritual me lleva a recibir correctamente la palabra de Dios para que entonces yo pueda vivir correctamente esa palabra. Esa integridad que viene de no existir un divorcio entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. Esa integridad que viene de una búsqueda de ser como Cristo en todas las áreas de nuestra vida y que termina por hermanar todo lo que tú y yo somos, creemos, pensamos con justamente lo que tú y yo hacemos. Pero eso no es toda la piedad. La piedad también incluye práctica de la fe. La piedad me impulsa a la acción. Y la piedad entonces ya queda muy lejos de nuestra noción popular de piedad, que es como tener misericordia de alguien, apiadarse de alguien. No, la piedad bíblica es mucho más rica porque entonces incluye temor de Dios, incluye integridad espiritual, incluye práctica. Lo que digo, lo que creo, lo que vivo se exterioriza a través de un fruto visible, como lo vimos la semana pasada. El fruto del Espíritu es visible, se nota, ¿sí? Justos e injustos pueden ver ese fruto. No es interno, no es secreto, no es que solo tú te das cuenta, no es que solo las personas que te aman se dan cuenta. Todo mundo puede ver que existe ese fruto. Hablando de la piedad, Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4, 7 al 8, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, y aquí todos los gorditos decimos amén, pero no es el sentido del texto, o sea, sí te puedes ejercitar, ¿no? Sin embargo, lo que Pablo dice es, ejercitar la piedad es otro boleto. Porque, dice, la piedad para todo aprovecha. La piedad sirve para todo. La piedad sirve para todo y tiene recompensa, segundo ingrediente de la piedad. Al mismo tiempo, la piedad subsiste de forma atemporal, porque la recompensa es para la vida presente como para la vida venidera, pues tiene promesas para la vida presente y también para la venidera, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, la piedad es algo grande. Y el recordar entonces, el que tú y yo aprendamos a recordar, el que tú y yo a través de la repetición volvamos a estas verdades que el Señor ya nos ha dicho, supone intensificar nuestra vida de piedad. Es decir, no hay práctica sin teoría. No hay fruto si antes no se construyó la fe por medio del conocimiento de Dios. De esta forma nuestra piedad crece y no se marchita. De esta forma nos damos cuenta que la piedad del día de ayer necesita renovarse y yo necesito una nueva y mejorada piedad todos los días de mi vida. La piedad del día de ayer sirvió para algunas cosas, la piedad de ahora sirve para el presente y así es como entonces se cumple este texto que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, porque crece la piedad.
Así es como también se cumple el texto que dice que la vida del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿sí? Se va puliendo día con día, vamos viendo cómo la piedad, esta integración perfecta de mi fe a mi vida cotidiana, se va puliendo, así como lo pone este autor. La tendencia del corazón humano es ser olvidadizo. Los creyentes son propensos a perder el fino filo de su celo por la piedad, porque el mundo trata de acomodarlos en su molde. Este fino filo que pone este autor es justamente esta eficacia de vivir en Cristo, y no solamente para Cristo, sino sabiendo que Cristo vive en nosotros para su gloria. Esto es lo que produce este fino filo que nos hace eficientes. Hoy quizás batallas para algunas cosas, hoy quizás algún fruto no es visible, hoy quizás estás en un terreno de santificación donde muchas cosas son una batalla para ti, pero este filo se va puliendo y este filo se va agudizando. De la misma forma, el cuchillo por el uso va perdiendo su filo. No porque no sirve, al contrario, porque le das tanta carrilla que inherentemente, indefectiblemente va perdiendo el filo. Tú y yo, por servir para el propósito de Dios, vamos perdiendo nuestro filo. Nos vamos cansando, vamos creyendo que ya aprendimos, que ya sabemos, que ya todo, y se pierde el filo. Pero entonces es necesario recordar, porque no es que lo perdiste para siempre, es que se perdió transitoriamente y por eso recordamos. Y mediante el recordar, el otra vez traer a la mesa, el traer a nuestra mente lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor ha hecho, quién Él es sobre todas las cosas, entonces se cumple este que dice Pedro, confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Un creyente que ha sido confirmado, o dicho de otra forma, establecido en la verdad, es un creyente que se está afilando constantemente, establecido en la verdad. Así pues, entonces, el Señor nos recuerda muchas cosas en su palabra. Constantemente nos está recordando y muchas veces vas a encontrar fórmulas en los textos que dicen, yo soy el Señor tu Dios. Tan solo esa fórmula tiene el propósito de recordarnos quién es Señor, quién es Dios, quién reina, quién es el Creador, quién es el autor y consumador. Él es. Yo soy el Señor tu Dios, una y otra vez. No temas, una y otra vez lo encontramos en su palabra. No 365 veces, como se dice, porque esa es una exactitud tremenda. 136, 137 veces, dependiendo de la traducción que estés utilizando. ¿Sí? Esas son las veces, pero me parecen suficientes. Así que si tú romantizabas hay un versículo de no temas para cada día del año, no lo has llamado, pero si es suficiente información, 136 veces no temas, porque sabes que muchas veces vivimos de temores y de temores encubiertos. Tú dices, no, yo soy macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho, todos espartano, etc. Pero a veces nosotros también estamos llenos de temor. No necesariamente el que se esconde, el que tiembla, el que está paralizado por el temor, tiene temor. Disfrazamos el temor de muchas formas, lo disfrazamos de estrés, lo disfrazamos de ira, lo disfrazamos de control, lo disfrazamos de muchas formas ingeniosas, pero en la realidad lo que encuentras es un niño asustado en el fondo, que necesita escuchar y necesita recordarse a sí mismo, no temas porque no viene de la boca de un hombre, viene de la boca de Dios, no temas. ¿Qué más encontramos? Muchas veces acuérdate. El ejemplo más usado en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate. El Señor nos llama constantemente a recordar, acordándonos de Él. Y uno muy importante, vuélvete a mí, regresa a mí.
Vuelve tu corazón. Volver, volver, volver. Es esta repetición que nos recuerda, amados, que cuando estamos lejos de casa, lo único que necesitamos es emprender el camino en la dirección opuesta que nos lleve a casa. Porque en algún momento todos somos ese pródigo. Que todo lo que necesita es recordar las bendiciones de la casa del Padre y volver. Sabiendo que el Padre ya nos espera. Y sabiendo que si encontramos la gracia para regresar, es porque el Padre nos quiere de regreso. Volver. Esas cosas que tenemos que recordar y que es necesario estar repitiendo. ¿Sí? Este tipo de cosas tienen que estar aquí, girando, que gire aquí el ratoncito. Vuelve, acuérdate, no temas, yo soy el Señor tu Dios. Entonces Pedro sigue este patrón. Pedro no innova. Pedro no trae novedades. Pedro insiste. Pedro recuerda. Sabe que el ministerio de la palabra no es el ministerio de traer novedades, es de traer memorias vivas. Por cierto, no les había dicho el título del mensaje. Titulé el mensaje El pecado del olvido. ¿Por qué lo titulé de esta forma? Porque el olvido, aunque se viste de etiqueta y usa traje de pingüino muy elegante, al estilo James Bond de Sean Connery, el olvido es un pecado con consecuencias devastadoras. El olvido es esencialmente una forma de infidelidad al Señor. Segunda de Pedro 1:9, por ejemplo, Pedro nos advierte que quien no cultiva las virtudes cristianas es ciego o miope, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Y el olvido en este contexto lleva a la esterilidad espiritual. No producimos fruto porque olvidamos. Nos lleva a la desobediencia. Nos lleva también al extravío de nuestra alma. ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy? ¿Qué onda conmigo? Las crisis existenciales son el resultado de un pecado tan elegante, un pecado que no nos escandaliza. Hay muchos pecados que nos escandalizan y que a muchos de nosotros nos hacen decir, ¡ah, qué horrible! Pero no, el olvido es muy sutil, muy elegante, un pecadito de cuello blanco con consecuencias nefastas para nosotros. ¿Qué es olvidar a Dios entonces? Es vivir desconectados de su verdad. ¿Te suena? Es vivir desconectados de su palabra. ¿Algo? Es vivir ausentes de su presencia. Son cosas sutiles, pero bastante destructivas. ¿Qué es el olvido? Es dejar de tomar en cuenta lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho, lo que Él ha prometido. Bueno, pastor, pero pues es que a cualquiera nos pasa, ¿no? Es un descuidito, es una torpeza, No. El olvido es pecado porque niega implícitamente nuestra dependencia de Dios. El olvido es pecado porque desecha lo que Dios ha hecho por nosotros. El olvido no es solo un descuido emocional, el olvido es una forma pasiva de rebelarnos contra Dios. Ejemplo, Jeremías 2:31 al 32. Israel, siempre Israel. Oh generación, atiendan a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué dice mi pueblo, vaguemos libremente, no vendremos más a ti? Ve este sentido de independencia. ¿Se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atavío? Desde luego este ejemplo tiene mucho más eco en su tiempo, pero entendamos que tanto para la virgen como para la novia, el atavío es importante, ¿no? Es parte de lo que la hacía en aquel contexto virgen y de lo que todavía en nuestro contexto hace a una novia. Hasta donde yo sé, toda novia quiere vestirse de blanco, la gran mayoría.
quieren vestirse de blanco, quieren un vestido hermoso que destaque. Es una de las cosas a las que hay que prestar atención, el vestido. Y así como una novia no debe olvidarse de su vestido, sin embargo el pueblo ha hecho lo contrario. Dice, pues mi pueblo me ha olvidado. Y no por poco, sino dice, por innumerables días. ¿Y cuáles son las consecuencias entonces de este olvido? Hay una autosuficiencia. Lo irónico con la autosuficiencia espiritual no es que dejamos de depender de Dios para darnos cuenta lo machines que somos. Es que ese sentido de dependencia que siempre vamos a cargar dentro de nosotros mismos, lo vamos a canalizar en otra área. Sí, quizás yo me estoy soltando de la mano de Dios y hoy yo me siento muy cancherito solo, pero indefectiblemente al paso del tiempo voy a empezar a depender de otra cosa. Voy a conectar ese deseo de depender, ese sentido de suficiencia, de llenura, de placer en algo más. ¿Qué más sucede? Nos lleva a una desobediencia progresiva. Así como el filo de un cuchillo, no puedes notar inmediatamente cómo que ya se perdió, sino hasta que se vuelve inútil cortar con él. Al mismo tiempo la desobediencia se va dando. Y un día es un poco sutil y otro día es imperceptible, pero ahí al tiempo, luego nuestra conciencia nos va redarguyendo, luego está el foquito prendido ahí en el interior, hasta que ignoramos por completo todo. Se da entonces una desobediencia progresiva y por último se da un desvío del corazón. Ya cuando no hay norte, cuando no hay brújula ni siquiera, cuando no hay quien nos pare el alto, cuando no hay quien nos dé una pauta, entonces el corazón se desvía por completo. Todas ellas son consecuencias del olvido espiritual, que en pocas palabras es la desvinculación de mi presente de la obra de Dios en el pasado. Toda motivación real para vivir en santidad se pierde cuando yo me olvido. Por esto, segundo punto, necesitamos recordar para despertar. Versículos 13 y 14. Dice Pedro, también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas. Ojo aquí con estas palabritas. Estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Pedro ya la ve cerca. Pedro sabe que le queda poco tiempo. Así que Pedro tiene en este sentido de urgencia, en esta sumisión, estimularnos para recordarnos, nos da una connotación diferente. Ahora Pedro ha dejado el gis y el borrador y se baja del pizarrón y llega hasta donde está el alumno sentado e interactúa con el alumno y quiere sacudir al alumno y ahora necesita que el alumno sea despertado. Porque no es suficiente que el alumno tenga otra vez en consideración. Ahora el maestro se baja a nivel de cancha y le dice, ¡hey, despierta! Me encanta, es como este entrenador pegando el grito. A mí me encanta el fútbol americano ver a un entrenador así, todo chaparrito, todo viejito, agarrando un tremendo gorila que le triplica el peso, la estatura, que lo agarra del casco, que le pone unos gritotes, pero luego llega ese gorila y se convierte en un león. Todo lo que necesitaba era ser despertado. Pedro fue despertado 2 veces en su vida. Un día fue el sonido del canto del gallo, el que le dijo, hey Pedro, la acabas de regar. Estabas bien machín con que tú ibas a dar la vida por el Señor. Estabas bien machín con tu filero cual cholo, cortándole la oreja a Malco, ese soldado romano. Pero a la hora de la hora, mi Pedro, ahí
en el patio del sumo sacerdote, se te enfriaron las manitas. A la hora de la hora, mi Pedro, dijiste no una ni dos, sino 3 veces. Yo no estaba, yo no era. No semos, decía Pedro. No semos. Y el estímulo del gallo le recuerda a Pedro que pasó lo que el Señor le dijo que había de pasar. Pero Pedro despertó. Pedro se dio cuenta y lloró y se lamentó. Y ese lamento le fue suficiente para que el Señor lo restaurara. Porque Pedro se dio cuenta de su condición. No era tan machín como creía, porque vivir la vida cristiana no solamente requiere que tú y yo nos amachinemos, requiere que tú y yo dependamos de Él. Requiere que el Señor venga y nos pregunte 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Requiere repetición, pero al mismo tiempo requiere despertar. En un segundo momento, este Pedro ya transformado por el poder del Espíritu Santo, este Pedro ya militante, valiente, está entre 2 guardias. Herodes ya le puso la mano encima, lo tiene con 2 cadenas, entre 2 guardias. Ahora sí Pedro está bien atorado. Hechos, capítulo 12, versículos 6 y 8. Voy a leer el 7 para tardar menos. De repente, Pedro, atoradísimo, sin escapatoria, se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda y el ángel le tocó a Pedro en el costado. Y no llega así como, Pedrito, mijo. No, le pica las costillas. Eso es como que lo que realmente nos dice el verbo original. Le pica las costillas y entonces Pedro despierta. Y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Lo que se derivó de ese encuentro es que Pedro fue despertado y sacado de esa prisión. Entonces Pedro sabe que es necesario para ti y para mí que de vez en cuando alguien nos dé una sacudida, que de vez en cuando seamos despertados otra vez. Pero ¿a qué necesitamos ser despertados? Justamente a lo que él viene ya diciendo en el capítulo 1. Despertados a la noción de que el Señor ha provisto todo para la vida y para la piedad. Es decir, todo lo que necesito para vivir la vida en Cristo y para ser como Cristo ya ha sido provisto. El Señor no me manda, como lo vimos en el primer mensaje, en un viaje donde me paga el boleto de ida, pero luego yo tengo que conseguir transporte, hotel, comidas. El Señor me manda en un viaje todo incluido. Y ese todo incluido fue el costo de la sangre de su Hijo. No, el Señor no hace cosas a medias. El Señor no hace cosas que nos permitan a ti y a mí dormirnos en nuestros laureles, acostarnos en la hamaca y decir, aquí el Señor me va a mover. Aquí el Señor, el Señor me da todo para que yo me active. El Señor me da todo para que yo viva la vida en Cristo. Todo lo necesario ya ha sido dado por medio de Cristo. Amado, tú y yo no somos mendigos en la vida. Todos los recursos que necesitamos para vivir esta vida en Él ya nos han sido dados precisamente por la obra de Cristo en nosotros. ¿Qué más necesitamos recordar? Sus preciosas promesas. El recordar las promesas de Dios significa que a través de ellas, a través del Señor, a través de su fidelidad y su carácter, mira, Dios no tendría que prometernos nada, pero así es como es Él. Él es fiel. Y tú y yo a veces prometemos de más o no prometemos porque no cumplimos, pero el punto es que el Señor se da la libertad y tiene toda la certeza de prometer algo porque Él cumple. Y esas promesas, perseguir esas promesas, nos da a nosotros la capacidad
de un efecto que busca Pedro en el versículo 4, capítulo 1, de ser, dice concretamente, participar de la naturaleza divina y escapar de la corrupción del mundo. Ser santificado por medio de este proceso. O sea, escapar de la corrupción del mundo, participar de la naturaleza divina, no es más que otra forma de describir la santidad y al mismo tiempo el proceso de santificación que el Señor ha inaugurado en nuestros corazones. Es decir, no escapamos en el sentido de que huimos, nos recluimos, vivimos una piedad como la de la era medieval. En la era medieval la piedad se vivía así. Tú te largabas a una montaña a orar todo el día. No, Señor. Algo de lo que rescata la reforma es que la piedad se vive aquí a nivel de cancha, cometiendo errores, arrepintiéndote, volviendo una y otra vez. La piedad se vive en el día a día, en el aquí y el ahora. Entonces, la piedad verdadera se vive cuando escapamos de esta corrupción. Porque dice Pedro que el mundo está corrupto por sus malos deseos. Mira, y malos deseos, válgame Dios, traigo aquí un desastre con... y los malos deseos no es como cuando dice el dicho, traigo sed de la mala, ¿no? No es así, no son como deseos medio gañancillos, medio traviesillos, no. Dice que el mundo está corrompido por sus malos deseos y en el griego esta palabra es idolatrías. O sea, en el griego esta palabra son muy malos deseos. Entonces, Dios nos está sacando al escapismo de placer y al escapismo de la buena vida. Como me dijo un día un amigo, es que tú eres cristiano y has renunciado a todo lo que es bueno de la vida. Y yo, brother, no sabes ni lo que estás hablando. Es realmente entender que aun cuando hay cosas buenas, que no son malas en sí mismas, no todas me convienen. ¿Por qué habrá cosas que aunque son buenas no me convengan? Porque simplemente en este contexto de santidad es que Dios me aparta para algo más excelente. Énfasis en más excelente. O sea, Dios no pone como que, no tiene como que este concepto, esta fijación de hacer tu vida miserable. Pero sí darte cuenta que si el molde del mundo está taladrando tu mente, tarde o temprano tú te vas a conformar a eso. Pero cuando el Señor me llama a algo más excelente, me va a llamar siempre a ir como que en la dirección contraria. Y algo más excelente no es intercambiar algo malo por algo bueno. La mayoría de las veces es cambiar lo bueno por lo mejor. Cambiar el beneficio a corto plazo por el beneficio a largo plazo. Cambiar el resultadismo del aquí y el ahora al vivir en fe y decir, bueno, Dios dijo, no sé si vaya a cumplir en esta vida o en la otra, pero yo obedezco porque entiendo la excelencia y entiendo que ese llamado más excelente se da cuando yo escapo de la corrupción del mundo. Ya me entretuve aquí bastante, sigo entonces rápido. ¿Qué no quiere Pedro que olvidemos? El llamado a cultivar virtudes cristianas. Te estoy recordando ya toda la serie. El llamado a cultivar virtudes, te la recuerdo, son 7. Virtud, o sea, empezamos con la fe, pero añadimos virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal, amor. ¿Qué más quiere Pedro que recordemos? La promesa de una vida fructífera. Si estas virtudes no solamente están, sino abundan, entonces no somos ni ociosos ni estériles. Qué terrible el pensar que nuestra esterilidad espiritual es derivada del dejar estas virtudes ahí desatendidas, desocupadas, sin abundar en ellas. Y es que ¿cómo no habríamos de abundar si volvemos al punto número 1, si ya ha sido provisto todo para la vida y para la piedad? Pedro no quiere que olvidemos. Olvidar es peligroso. Dice el versículo 9, porque quien olvida ha olvidado el perdón de sus pecados pasados. Cuando yo olvido porque Dios me perdonó,
Amados, entonces estoy viviendo por obras. Entonces vivo mi propia justicia. Entonces vivo mis propios conceptos de gracia, de perdón, de propiciación, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las virtudes del Evangelio ya no se centran en torno al carácter de Dios, sino en torno a mi carácter. Pedro no quiere que olvidemos la promesa de una vida fructífera. Perdónese, ya lo dije. Pedro no quiere que olvidemos la urgencia de afirmar el llamado y la elección en nuestra vida. ¿Para qué te llamó el Señor? Para ser conformado a la imagen de Cristo. Ese es mi llamado. Y ese llamado se ejerce desde este lado del púlpito y desde este lado también del auditorio. Compartimos el mismo llamado. Para llegar a ese punto tenemos diferentes funciones, pero siempre es el mismo llamado, ser como Cristo. A eso nos llamó Él, de muerte a vida. Me encanta Marcos 3, que dice que Él llamó a sus discípulos para estar con Él y luego para predicar. Pero primero era estar con Él. No hay ministerio primero si no hay identidad y si no hay intimidad. El Señor no quiere que olvidemos la esperanza de una entrada abundante en el reino eterno. Como lo decía la semana pasada, no es de que vamos a llegar terminando la carrera con la lengua de fuera, arrastrándonos para llegar a la meta. No, así terminan a lo mejor tus sesiones de trotar cuando te las das de muy fit, con la lengua de fuera, pero no, nuestra entrada al reino de los cielos es amplia cuando perseveramos en esto, cuando no quitamos el dedo del renglón. Y todo eso tiene como presupuesto la capacidad de ser despertado, sacudido, avivado a través del recuerdo, a través de no recordar, sino de ser movido por ese recuerdo, porque el Pedro no quiere que la iglesia tenga un recuerdo intelectual del Evangelio. La preocupación es que los creyentes vivan realmente en una disposición espiritual permanente, listos. Él mismo lo dice en su primera carta: sean sobrios y velen. ¿Y por qué Pedrito? Pedrito te está hablando de sus experiencias. Porque un día el Señor le dijo: velen y oren para que no entren en tentación. ¿Y qué creen que hizo el cabezón? Todo lo contrario. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Lo que el Señor le dijo que iba a pasar. Entonces Pedrito te está hablando desde lo más vulnerable posible. Pedro sabe que necesitamos ser despertados porque muy fácilmente nos puede ganar la amnesia cuando tenemos memorias que no tienen un eco en nuestra vida presente. Recordar es más que saber, amados. Es vivir desde donde sabemos. De lo que sabemos, de eso vivimos. No puedes separar el vivir del saber. Volvemos otra vez a la piedad y a la integridad. Lo que yo sé es lo que yo vivo. Entonces se forma el corazón, se renueva la mente, se dispone el cuerpo, porque hoy, tal como en tiempos de Pedro, conocemos muchos conceptos y podemos decir: no, sí, la salvación es gracia y yo vivo en la gracia, al mismo tiempo que tenemos una vida de obras, con un acercamiento a Dios por medio de obras. Hago y entonces Dios me bendice. Hago y entonces Dios me escucha. Hago porque ahora la regué, entonces necesito compensar. Amado, quizás no andamos haciendo mandas, pero convertimos nuestra vida cristiana en una sola manda. Eso pasa cuando se olvida lo que el Señor ha hecho en nosotros, o cuando recordándolo no somos capaces de ser recordados, de ser despertados por el recuerdo. Punto número 3. Recordamos para permanecer. Versículo 15, además yo procuraré con diligencia. Esta es la ocupación presente de Pedro. Mientras el reloj se acaba,
mientras el Señor viene, mientras el Señor me llama, procuro con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Y ahora está otra diferente connotación de la palabra recordar, nos habla de algo que hace el alumno. Primero interactuaba el maestro solo, luego se da el maestro con el alumno, pero ahora es tarea del alumno recordar. ¿Cómo? A través de tener presente activamente. ¿Te acuerdas cuando estudiabas para el examen? Bueno, los que no usaban acordeón y estudiaban fielmente, y estabas ahí antes del examen repitiendo como si fueran aves, Padres Nuestros, Aves Marías, Tener activamente en la memoria. No quieres que se te olvide porque qué horrible era que te ponían la hoja en el pupitre y decías, ya estoy en blanco por completo. ¿Qué pasa, no? Ay, luego ya de repente, gracias a Dios, venía y otra vez. Pero esta intencionalidad de tener presente en la memoria de forma activa es el propósito también del ministerio de Pedro. Sí, qué bueno que sea, que se traiga otra vez a la mesa. Qué bueno que pueda ser despertado por ello. Ahora mi chamba, mi disciplina se sostiene de tenerlo siempre en la mente, que no se me vaya a olvidar. Esto busca activar en nosotros una memoria duradera y viviente. Memorias espirituales vivas y no solo palabras. Vamos a ver este ejemplo tan duro, pero tan certero que nos deja Pablo en 1 Corintios 10:1 y voy a leer ahí unos textos para no tardar tanto. Si ya están ahí, dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres, chécate el currículum. Vamos hablando del sujeto, son los padres. Vamos a hablar del currículum de los padres. Estuvieron bajo la nube, pasaron por el mar. O sea, tuvieron una experiencia sobrenatural. ¿Recuerdas que en el primer mensaje utilizamos la ilustración de Israel en el desierto para ver cómo hay quienes se quedan ahí en el desierto a morir de sed y hay como quienes sí llegan a la tierra prometida de las promesas y de la santificación? Bueno, otra vez viene Israel en el desierto como ejemplo. Entonces, estuvieron bajo la nube, pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube. Y Pablo está dando este giro donde aquello solamente era tipo y sombra de lo nuestro. Es decir, ese cruzar por el mar es el mismo que para ti fue el bautismo. Ellos bajaron a las aguas, salieron de las aguas, tú bajaste a las aguas y saliste de las aguas. ¿Saliste de las aguas para qué? Para un nuevo propósito, para una nueva vida, con un destino diferente, un destino que tú reconoces que no podías alcanzar si no fuera mediante la intervención de Cristo. Bajo las aguas, salgo de las aguas. Pablo dice, lo mismo sucede con ellos, fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, hello, palabra, todos comemos del pan cuando se hace la Santa Cena. ¿Y cuál es la función del pan? Recordar, todos comen del pan, todos beben de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Es la dimensión en la que Pablo habla. Ya en qué simbolizaba aquello y cómo conecta ahora con nosotros. Bebían de una roca espiritual que los seguía, la roca era Cristo. Sin embargo, y aquí sabemos que ya valió sombrilla. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Tenían todo el currículum, toda la experiencia, todo el paquete cristianismo 1.01, ¿no?
Si yo como agencia de viajes te vendiera el viaje del cristianismo, incluiría estas experiencias. Incluye experiencias como bautismo, Santa Cena, participa de la alabanza, toma el pan, toma la copa. Cristianismo 1.01. Pero el Señor no se agradó de la mayor parte de ellos. Y luego Pablo nos dice, por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Toda la experiencia no asegura que ya con eso ya es suficiente. ¿Ves? Y esto es lo mismo que Pedro nos dice, ¿sí? Añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, piedad, todo. La vida en Cristo es una vida móvil. Porque aunque estos tenían todo el paquete de la experiencia, no han entrado al lugar donde el Señor los quería, donde Él los iba a sostener ya de por vida, al sitio deseado. Este terreno de la santificación es donde Dios nos quiere llevar. Esa es nuestra tierra prometida. ¿El pueblo de Israel no descansó en la tierra prometida o sí? No, siguió peleando. Había terrenos que conquistar, ¿sí? Había naciones que derrotar, había enemigos contra los cuales estar alerta. Y luego nos dice el autor de Hebreos que el verdadero descanso es Cristo. Entonces el mismo descanso que era para ellos lo es para nosotros. Al terreno al que nos introduce nuestro Josué espiritual, que significa lo mismo que Jesús, es al terreno de la santificación, donde Él no nos abandona, pero donde la vida sigue creciendo y la fe va madurando y ya vamos dejando de necesitar lechita espiritual y vamos queriendo más carnita, alimento sólido. Yo no sé si te das cuenta cuando eso pasó en tu vida, pero pasa. Hay veces donde dices, ya me estoy quedando con hambre, necesito algo más. Ya tu oracioncita de 5 minutos, Señor, bendíceme, papá, ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Ya no eres de 5 minutos, amado. Y si no es suficiente, no es porque el Señor te abandonó, no es porque perdiste y ya estás frito. Es porque hay que crecer. Es porque hay que avanzar. Es porque hay que perseverar. Me encanta cuando el Señor se ausenta poquito y se hace tantito como que se retira. No retira su protección, no retira su protección, no retira su poder, no retira su provisión. Retira tantito su presencia. Y ahí es cuando se siente me falta algo. Así como se me seca la boca con ciertas palabras, así se va secando el alma. Y así nos damos cuenta de que hay que dar un pasito más. Pero ¿cómo? Si antes oraba 5 minutos y ¡pum! El mundo estallaba. Claro, antes. Ahora el Señor, que hace todas las cosas nuevas, en este terreno de santificación, te dice, téngale, sea fuerte y valiente, que nunca se aparte de su boca este libro y éntrele a los fregazos, porque yo le he dado la victoria. Pero tienes que ir a pelear. Tienes que entrar en el terreno. Y lo que sucede enseguida en todo el texto es decirnos toda la lista de cosas que este pueblo carnal hizo para no agradar al Señor. Finalmente Israel es para nosotros un contraste. El Señor levanta un pueblo nuevo, no porque deseche al primero, sino porque el pacto ya incluía a los gentiles. El pacto ya venía telegrafiándole al pueblo de Israel que más personas iban a gozar de eso. Me encanta cuando el Señor sana al siervo del centurión y que el centurión, que era gentil, dice, un día van a venir de todas partes y se van a sentar en la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacobio. El Señor ya estaba telegrafiando que veníamos los gentiles, porque yo no tengo pasaporte israelita. Porque Pablo dice, no es israelita el que lo es conforme a la carne, es israelita el que lo es conforme a la fe.
Porque el que hereda las promesas es el hijo de la fe. Y Gálatas 3:16 me dice que no era muchas simientes, que era una simiente, y esa simiente es Cristo. Los que hemos nacido de la fe en Cristo somos simiente de Abraham. El Señor levanta un pueblo nuevo. El Señor levanta un pueblo nuevo que, a diferencia del anterior, se espera que este pueblo recuerde. Israel olvidó su redención. Muy pronto se les olvidó quién lo sacó de Egipto. Israel olvidó su pacto. En este pacto ellos permanecían y Dios los bendecía. Israel olvidó que dependían de Él. Y así vez tras vez lees la triste historia de un pueblo que nunca pudo recordar. Sí, a veces recordaban ya cuando era demasiado tarde, ya cuando estaban todos los babilonios asediando la ciudad, ya se acordaban. Ya cuando en los tiempos de los jueces sus enemigos los oprimían tanto, subía el clamor delante de Dios. Dios mandaba un juez, el juez intervenía, el pueblo era libertado, el pueblo caía otra vez. El ciclo de los jueces, una y otra vez. Luego queremos un rey, la novedad es un rey. Tengan su rey. ¿Qué pasó? Otra vez, un rey más o menos, un rey muy bueno con sus bemoles, otro rey empieza muy bien, pero después de Salomón, en picada. Reino dividido, idolatría, pecado sexual, llegando a las abominaciones como adorar a Moloch y ofrecer sus hijos para Moloch y desviarse por completo del Señor. Un pueblo que olvidaba y olvidaba y olvidaba. Y la iglesia es un pueblo que tiene que recordar. En Lucas 12, 22, 19 nos dice el Señor: hagan esto en memoria de mí cuando tomamos la Santa Cena. Segunda de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Hebreos 13:16, no se olviden de hacer el bien. Entonces, la fe cristiana no se fundamenta en sentimientos nuevos, sino en hechos consumados. Hechos consumados. Todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, los indicativos que encontramos sobre todo en las cartas de Pablo, todo lo que Él ha hecho se lee en tiempo pasado. Entonces leemos en tiempo pasado que hemos sido justificados, que hemos sido reconciliados, que hemos sido libertados del poder del pecado, que hemos sido adoptados como hijo, que hemos sido resucitados en Cristo. Ese es nuestro pasado ahora. No el otro pasado. Dios ya mandó a su Hijo para redimirte del pasado que te aquejaba, y ahora tu pasado es que en tu pasado eso es tu pasado. ¿Me explico? En tu pasado, justificado, reconciliado, libertado, adoptado, resucitado. Ese es mi pasado. Ese es mi pasado. Así que Pablo no nos manda a convertirnos en algo nuevo. Nos manda a recordar lo que ya somos. Romanos 8 tiene todavía esta otra riqueza añadida, que yo veo que es tiempo pasado, que interactúa en el presente, que mira hacia el pasado y me da esperanza para el futuro. ¿A qué me refiero? Igual, en el presente, en Romanos 8, 26 y 27, Pablo nos dice: hey, el Espíritu intercede por ustedes a grito abierto, con gemidos indecibles. Ustedes no saben ni orar. No lo digo yo, lo dice Pablo en Romanos 8, 26. Ténganle un poquito de consideración a Pablo. Atento recordatorio, los miércoles se ora en la casa. Atento recordatorio, los cristianos también oran. Y aquí nos vemos el miércoles. Y si no sabes orar, aquí te enseñamos. Entonces, el Espíritu intercede por nosotros. Y Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo no se pone de tu lado y te va a decir, le dice al Señor, dale el Mustang rojo que te está pidiendo. Dáselo, dale el Play 5. Mira, nada más es un Play 5. Conforme a la voluntad de Dios.
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cuándo? En el presente. ¿Para quiénes? ¿Para todos? Para los que aman a Dios. Para los que son llamados conforme a su propósito. Si el Señor me puso donde me puso y yo estoy haciendo lo que Él me puso a hacer, y haciendo lo que Él me puso a hacer, me anda cargando el payaso, entonces, calma, todo eso coopera para bien, porque le amas, porque has sido llamado conforme a su propósito. Certeza presente que deriva de lo que Él hizo en el pasado. Y otra vez Pablo nos recuerda, porque a los que de antemano, te recuerdo esto, que a los que de antemano conoció o predestinó, llamó, justificó, glorificó a esos. De esos se encarga el Señor. A esos. Cosas que Él ha hecho en el pasado. Él ya me ha conocido en el pasado. Por eso me sustenta en el presente y me sustentará en el futuro. Él me ha predestinado. ¿Para qué? Para un destino glorioso, maravilloso, para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A Dios le interesa tu corazón y que tu corazoncito sea moldeado. Más allá de tus éxitos y de tu currículum profesional y de tus logros humanos, por algo Pablo decía, tengo todo esto por basura, por ganar a Cristo. Es porque sabía que en algún momento esto no, que lo que él hacía, Cristo hacía en Pablo, era más valioso que lo que Pablo hacía por sí solo. Y para ti y para mí es lo mismo. Y entramos ahora en la dimensión futuro. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tiempo pasado. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá futuro separar del amor de Dios que es presente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerdos que tenemos que tener aquí, vivos, porque estos recuerdos interactúan en todos los tiempos de nuestra vida. Viven en cada temporada. El pecado del olvido entonces es vivir como si todo esto fuera mentira. Porque si todo esto es mentira, entonces todo lo demás depende de mí. Hay obediencia sin santidad, hay servicio sin propósito y hay perseverancia sin esperanza. Si es que eso fuera realmente posible humanamente. Cuando yo olvido todo eso, entonces me quedo verdaderamente solo. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Y Juan 14:26 nos dice que Él nos recordará todas las cosas que nos ha enseñado. Necesitamos que el Espíritu Santo hable y nos siga recordando. Si Él me guía a toda verdad, Él imparte el carácter de Cristo, Él me convence de pecado. Estaba ahí un poquito atrasadito. Él me recordará todas las cosas. A veces pasa desapercibido porque, yo recuerdo. No, Señor. El alma olvida, pero el Espíritu nos recuerda. El alma tiene que ser recordada. El alma tiene que ser sacudida. El alma tiene que tener y estar rumiando en todo tiempo. Por eso hoy dile a tu alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Recordar no es quedarte en el pasado, es vivir firme en el presente, caminar firme y seguro en el futuro. Solamente el que recuerda permanece. Solamente el que recuerda no retrocede. Y aquel que no retrocede es aquel del cual el Señor dice: mi alma se agrada de él. No somos de los que retroceden, somos de los que damos fruto para la gloria de Dios. Ayúdame poniéndote de pie, ayúdame orando. ¿Qué digo ayúdame? Ayúdate. ¿Qué te ha recordado el Señor ahorita? ¿Estaba ya funcionando el pecado del olvido? ¿Estaba ya operando en tu corazón un olvido? Que si bien es cierto, suena a veces a descuido, hoy nos hemos dado cuenta que no lo es. Que hay una acción culpable de mi parte. Que hay un sentido de autosuficiencia que he estado operando, que he sido gradualmente más desobediente y que posiblemente, si hoy me encuentro extraviado de Él, no es porque Él no me pueda encontrar, es que yo me siento extraviado porque he olvidado. Perdónanos, Señor. ¿Quieres confesar este pecado delante de Él? Hazlo. Abre tu boca. Yo te quiero guiar, pero no te quiero decir qué tienes que decir. Pero confiesa el olvido delante de Él y apártate de Él. Hazle caso a Pedro y recuerda. Hazle caso a Pedro y sé despertado por el recuerdo. Y sea al mismo tiempo de las personas que tienen en su memoria activamente todo lo que es verdaderamente importante. Es muy fácil creer que el Señor está contra nosotros cuando no sabemos y cuando hemos olvidado que ahora Él está por nosotros, a nuestro favor. Es fácil sentir que nuestras oraciones no pasan del techo porque hemos olvidado que el Espíritu Santo nos está ayudando en el momento a orar conforme a la voluntad de Dios. Y es muy fácil recordar que toda la obra del Señor en nuestras vidas viene en tiempo pasado. Toda mi identidad parte no de lo que yo hago, sino de lo que Él ya hizo. Son hechos consumados. Cuando el Señor dijo consumado es, se abrieron para nosotros las puertas de una vida plena en Él. Se abrieron para nosotros la puerta de un cruce por el Mar Rojo, de un rápido tránsito por el desierto y de una vida de santificación. A veces romantizamos demasiado el desierto, aunque son muchas veces, algunas temporadas, el desierto no debe durar tanto porque ese no es el lugar que Dios quiere para nosotros. Él nos quiere llevar a esa tierra de promesas donde también hay esfuerzo, también hay lucha, también hay disciplina, persistencia. Creo que más que en el desierto. Pero es ahí donde el Señor se muestra con mayor claridad. Gracias, Dios, por recordarnos hoy. Yo te pido que vayas un paso más allá. Y si el Señor te recordó algo, escríbelo en tu diario, escríbelo en tu celular, pon un recordatorio en tu celular. Amado Espíritu de Dios, perdónanos por apagarte, por ignorarte, perdónanos por resistirte,
Perdónanos porque no escuchamos tu voz que nos recuerda todas las cosas que el Señor ya nos ha enseñado. Y estamos hoy quizás ociosos, estériles, habiendo olvidado la purificación de nuestros pecados pasados, porque hemos dejado de recordar. Espíritu Santo, recuérdale a nuestra alma que tú ya has sido bueno. Recuérdale a nuestra alma que todavía hay más en este tiempo y habrá más, porque tú estás aquí y estás en el mañana. Y que todo eso descansa en que mi historia no es lo que yo hice, sino lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y eso me define, y eso es lo que me marca, y eso es lo que me impulsa. En el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor este tiempo y después de eso estamos despedidos.